embarazo adolescente. Pero antes me gustaría indicarles algunos aspectos que declara la Organización Mundial de la Salud con respecto al desarrollo adolescente y sus riesgos. La Organización Mundial de la Salud desde el año 2010 viene editando unas cifras que son alarmantes. Empezamos con 900.000 adolescentes que fallecían anualmente. Para este año reciente, 2018, ya tenemos 1.300.000 casos de muertes de adolescentes en el mundo. Y la mayoría de estos casos, de estos decesos, son de orden prevenible o tratable. Fíjense, 1.300.000 adolescentes muertos anualmente en el mundo, donde la primera causa de muerte está dada por accidentes automovilísticos, accidentes lógicamente donde se maneja de manera irresponsable, muchas de las veces bajo el efecto de algunos componentes como el alcohol o la droga. 330 fallecimientos diarios, ¿sí? 330 fallecimientos diarios, por tanto se constituye en la principal causa de accidente automovilístico, la primera. La segunda es el embarazo precoz, que es el que estamos en estos momentos viendo. El embarazo precoz, se dice también que de cada 49 nacimientos, ¿cierto? De cada 1.000 nacimientos, 49 son adolescentes, entre los 15 y no más allá de los 19 años. Por tanto, esta segunda causa de muerte lo constituye el embarazo precoz. Doctor, muchos padres no sabemos qué hacer con nuestros hijos una vez que pasan a esta etapa como la adolescencia. En términos generales, ¿cuáles son, cómo se podría definir la adolescencia y cómo los padres debemos de manejarlo? Porque a partir de ellos que nosotros tenemos que saber cómo tratar para que no se nos escape de la mano, porque hay algunas conductas que realmente no le damos importancia. Así es. Erika, fíjate, si nosotros hablamos de adolescencia, hay muchos mitos con respecto a la adolescencia, y no es otra cosa más que un periodo de transición entre la infancia y la edad adulta. Se sitúa entre los 14 y 15, algunos autores hablan de 16 años de inicio, y van hacia los 19 y 20 años de edad. Por tanto, estamos hablando de un periodo de transición entre la infancia y la edad adulta. Fíjense, cuando hablamos de adolescencia, la mayor parte de las veces las experiencias versan en dolor, porque adolescencia viene de adolescere, una palabra en latín que indica dolor, pero no es en verdad, entienda señor padre de familia, entienda comunidad en pleno, que no es una etapa de dolor ni tormentosa, es todo lo contrario. Nosotros muchas de las veces, por no saber acompañar en este proceso, lo hacemos conflictivo. Más allá de ser una etapa tormentosa o conflictiva, es una etapa de cambios o transformaciones que pueden llegar a ser problemáticos, pero pueden llegar a ser problemáticos en la medida que nosotros no apoyemos a nuestros adolescentes, en la medida que no acompañemos o nos convirtamos en su soporte emocional. Más que todo, doctor, porque esa es una etapa de rebeldía en el padre. No sabe cómo manejar las actitudes, las conductas de este adolescente, porque ya no es el joven, el adolescente tranquilo, pasivo, ya entra a tallar en otro mundo donde los amigos también influyen. Definitivamente, si nosotros hablamos del grupo de pares o iguales, muchas de las veces, lo hemos dicho en programas anteriores, que los amigos suelen tener muchas veces mayor influencia que los mismos padres y los mismos docentes. Naturalmente, si nosotros hablamos de las formas clínicas o malestares en el desarrollo adolescente, estaríamos hablando de cuadros de ansiedad, de cuadros de angustia, cuadros depresivos, riesgos frente al tabaco, frente al alcohol, frente a la droga, la violencia sexual, que también ocupa un referente importantísimo en esta etapa, el embarazo adolescente, los trastornos de la alimentación, ¿no? La tendencia suicida muchas de las veces constituyen los indicadores patológicos de la actualidad. Ahora, estas transformaciones lógicamente van a depender también de muchos otros elementos o factores. Entre ellos tenemos factores sociales, tenemos factores culturales, tenemos factores familiares y personales, ¿no? Ahora, si bien sabemos que físicamente hay un aumento rápido de la estatura y la preparación hacia la fertilidad, ¿no? Psicológicamente
viene a hacer la búsqueda de un concepto, el concepto de sí mismo. Ahí es donde viene la respuesta a tu pregunta, Erika. El rechazo aparente ante los modelos en esos momentos válidos que se desarrollan desde la infancia, y estos momentos están referidos por los padres. El rechazo aparente de los modelos válidos y la búsqueda de nuevos valores, de nuevos ideales, de nuevos líderes, se constituyen en la base del desarrollo adolescente. Muchas de las veces lo asumen de manera contraria. Ahora, en esta búsqueda de afirmación, porque eso es una búsqueda de reafirmar su persona, muchas de las veces juega un papel importantísimo la autoestima. Ese es el referente del que podemos nosotros incluso desarrollar temáticas de largo. Hablamos de los pilares de la autoestima o del juicio de sí mismo. Del mismo modo, un referente importantísimo el apoyo familiar, al igual que el ambiente social, y caemos en lo que decíamos anteriormente, el grupo de pares, los amigos o las adolescentes. Ahora vendría a tratarse el qué hacer frente a estas conductas de riesgo si hay una insolvencia o hay, permítame expresarlo así, una infertilidad en los afectos de la familia. Eso significa ausencias, significa letargos, significa trabajo o ardua ocupación de parte de los padres de familia. En consecuencia dejamos que los adolescentes se desarrollen o desenvuelvan solos, y ahí viene el riesgo mayor. Pero ¿cómo tratar a un adolescente, como ya hemos en otras ocasiones mencionado, que son muy sobreprotegidos? A veces los padres los sobreprotegen mucho, que cuando llegan a la etapa de la adolescencia tienden a no saber distinguir lo bueno y lo malo y se dejan influenciar. O en muchos casos también niños que verdaderamente son problemas. ¿Cómo deberían tratar los padres si se debe hacer un trabajo en conjunto con el docente, ¿no? Claro, Erika, fíjate, si nosotros hablamos del qué hacer, tendríamos que buscar algo que uniforme, porque las características familiares y las características en cada uno de nuestros adolescentes varían tremendamente. En principio, todos los especialistas coincidimos en lo que es el tema de la prevención primaria. En consecuencia, la prevención primaria surge o sería uno de los aspectos más viables, acciones preventivas en general en una etapa infanto-adolescente. Ahora, tendríamos que promover a nivel de instituciones, y en este caso juegan un rol fundamental las instituciones educativas, promover las campañas de prevención de riesgos, en las cuales se deben de señalar los hábitos y las actitudes más importantes a partir de las escuelas de familia, en los colegios, por ejemplo. Hay que trabajar con los padres para tener una alianza estratégica. Además, los docentes cumplirían un rol también secundario, pero fundamental en el trabajo, un trabajo conjunto. Al final de cuentas, buscar formar hábitos, adquirir hábitos sanos que excluyan de los riesgos severos que nosotros mencionamos al principio del programa. Doctor, ¿y cómo los padres debemos afrontar a nuestro niño, a nuestro joven, adolescente, que en un primer momento en el colegio tiene conductas un poquito fuertes, agresivas, frente a lo que es al comportamiento de otros niños? O un adolescente que no se compenetra con el grupo y tiene problemas en el aula. Si nosotros trasladamos el desarrollo adolescente disfuncional, porque primero estábamos indicando que los chicos necesitan es un soporte emocional familiar primario para que pueda tener unos resultados diferentes en el colegio. Pero si nosotros estamos hablando ya de un adolescente con problemas, o un adolescente disruptivo es la palabra, el adolescente disruptivo muchas de las veces va a trasladar la situación familiar o situación social hacia la escuela. En este caso, lógicamente, los colegios tienen que contar con un tutor, un docente responsable, un coordinador, un subdirector en funciones y un psicólogo de existirlo. Se identifica este caso y el cómo afrontar es un trabajo en conjunto. En principio, si nosotros hablamos de un trabajo psicológico propiamente, hay que acompañarse de un especialista de la ciencia de la conducta. Y ese especialista de la ciencia de la conducta generalmente nos va a dar alcances o estrategias que se puedan aplicar tanto en casa como en el colegio. Preparar algo que
que posteriormente significaría desarrollar terapias específicas como la terapia conductual, la terapia cognitiva, ¿no? Los talleres de habilidades sociales, y lógicamente la sola presencia del padre de familia en el colegio ya sería un referente como para observar su conducta, porque muchas veces los chicos reaccionan frente a la presencia conjunta de ambos padres de familia en la institución educativa. Claro, porque cuando uno lo deja a nuestros hijos, o sea, sin esa atención, pues ellos hacen y deshacen en la institución educativa, y cuando ya ven la presencia un poquito que se detienen, ¿no? Claro. Se pone un poquito de freno. Es un poquito el alcance, entendiendo que la familia juega un rol primordial. Muchas de las veces los chicos se sorprenden cuando el padre, la madre o ambos, tanto padre como madre, hacen presencia física en la institución educativa, porque por un lado puede ser que sean vistos como agentes protectores, facilitadores del desarrollo sano adolescente, padres inquietos, padres involucrados, no preocupados, padres involucrados, esa es la idea, ¿no? En su seno, la familia educa, el colegio instruye, pero ambos van a permitir grados de funcionalidad. Y si es que esto de acá no tiene una verdadera coordinación, nunca va a funcionar, y es por eso que ya años anteriores se ha dado lo que es el 13% de adolescentes embarazadas. Gracias a Dios se mantiene, no sube, ni va, ni debería de bajar, pero se mantiene firme. Ese es según un informe del Fondo de las Naciones Unidas. ¿Qué debemos hacer, aparte de lo que ya más o menos ha mencionado, doctor? Hay un trabajo social, ¿no? Permítanme mostrarles. Esto es un material que viene de un programa nacional contra la violencia familiar y la violencia sexual. Y esto está editado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Lo titulan Todo a su tiempo. Y esto es lógicamente para un trabajo no solamente social, sino también para un trabajo comunitario y definitivamente familiar. ¿Por qué? Porque acabamos de mencionar y desarrollar que el embarazo adolescente en nuestro país tiene un alto grado de incidencia, ¿no? Y muchos de los adolescentes también pueden postergar sus metas si caen en el cuadro de embarazo. Las expectativas y los proyectos de vida debido al embarazo no deseado han sido crecientes. Gracias a Dios que de alguna u otra forma decías que el 13% se viene manteniendo como tal. ¿Por qué? Porque lógicamente con ese tipo de material se busca la prevención o se busca el encaminamiento de ciertas acciones cuando ya los jóvenes están en actividad sexual. Claro, porque imagínense si es que los jóvenes no entendieran que toda etapa tiene su momento, disfrutar con su momento de niñez, de puber, de adolescente, porque lo más bonito en esta vida es ser una persona en proceso de formación con todas las necesidades que tienen para eso, pero que se cumplan. Imagínense, hoy también los padres tenemos gran culpa de eso, creo, ¿no? Porque ya nuestros hijos ya lo estamos vistiendo como personas adultas, ya el pudor desde chiquitos ya lo estamos haciendo que pierdan. Claro, hablemos más que de culpa, hablemos de responsabilidades, ¿no? Tanto la casa, la familia, el hogar y todos quienes habitamos, directa o indirectamente con los jóvenes, como en las instituciones educativas, debemos marcar una pauta, ¿no? Hablar de responsabilidad, delimitar responsabilidades al respecto. Acabo de mencionar que una escuela íntegra, lógicamente hay colegios y hay colegios. Con el respeto que muchas instituciones se merecen, no todas cumplen un rol fundamental de ser agentes de cambio y trabajar lo que muchas veces indican un desarrollo integral en nuestros adolescentes. Hay escuelas íntegras y hay familias funcionales. Esta suma de las escuelas íntegras involucradas en ser verdaderos agentes de cambio y familias funcionales viene a ser un espacio donde los padres y docentes, igual que tutores o coordinadores, son capacitados para brindar un soporte o un apoyo emocional, conocimiento, desarrollo de habilidades básicas sobre crianza y desenvolvimiento social. Ahora, para ello, lógicamente, los padres necesitan disponer de tiempo, necesitan establecer un nivel de comunicación asertiva, a actividades de ocio a desarrollar en conjunto. Estos aspectos definitivamente van a contribuir a disminuir significativamente. Si nos involucramos, vamos a disminuir significativamente los riesgos frente a el desarrollo adolescente, ¿no? Claro, porque
si nosotros no tenemos en cuenta todos los puntos que hoy en día estamos poniendo para que ustedes conozcan los riesgos que nuestros hijos están en estos momentos pasando, porque según el INEI, doctor, imagínense, 23% son de adolescentes embarazadas, 10% lo que son en conos urbanos, 24 adolescentes están con todo esto, con este porcentaje, y que generalmente se da en zonas pobres, doctor. Bueno, muchas de las situaciones que cursan riesgo dentro de esta etapa, en verdad no tienen clases sociales, no tienen religión, pero considero que la información es uno de los aspectos preventivos o que te ayudan a diferenciar en caer en el riesgo o no. Lógicamente las poblaciones vulnerables, ¿no? Nuestros adolescentes de las áreas urbanas marginales que no tienen mayor acceso a las áreas de salud, a las áreas de educación, desconocen. Y como hay un desconocimiento, el desconocimiento o la ignorancia sobre estos tópicos, lógicamente los van a hacer presa fácil de caer bajo la influencia de ciertos depredadores, si me permiten la expresión, que están en el medio, porque no es desconocidos que muchas de las veces fuera de los colegios, sino dentro, circulan muchos aspectos relacionados a vicios. Entonces nos toca a nosotros trabajar los niveles de información, nos toca trabajar las campañas de prevención. Finalmente, si nosotros buscamos la fórmula para que esto disminuya, incluyendo las tendencias suicidas, porque el desarrollo adolescente muchas de las veces cae en aspectos clínicos o formas clínicas de malestar, como decía, ansiedad, angustia y depresión. Y muchas de las veces el cuadro depresivo nos puede llevar a un estilo o una tendencia suicida. Claro, porque en este momento no saben cómo reaccionar frente a esta situación que verdaderamente es temerosa para un adolescente, que en un momento tú estás preocupado en ti, más adelante vas a ser el que va a formar parte a este nuevo ser, ¿no? Claro. Hablando, por ejemplo, de este tópico que ameritaría, ¿no? El embarazo precoz, el embarazo temprano o embarazo adolescente, ameritaría una serie, digamos, de sesiones como para poder desarrollar un perfil y poder contribuir con ese tipo llamado prevención, ¿no? Con ese aspecto llamado prevención. Ahora, una escuela íntegra y una familia funcional, por un lado. Finalmente, ¿en qué se traduce esto? La acción preventiva se traduce en lo que nosotros llamamos disciplina consistente, disciplina, ¿no? Consistente, límites, un trabajo de límites y un apoyo afectivo. Ojo, un apoyo afectivo además de efectivo y eficaz. Decía en una sesión anterior que la caricia en el desarrollo adolescente difiere de la caricia del niño o del mismo adulto, porque ya es una caricia persuasiva, como debe de ser la comunicación entre un adulto y un adolescente, un carácter persuasivo, y tiene que compartir con actividades de ocio. Vale decir que en esta etapa se queman las energías buscando una serie de actividades funcionales, artísticas, recreativas, que sigan contribuyendo de manera integral, así sea de forma extra cátedra, a su formación. Doctor, ¿y cómo afrontar nosotros los padres frente a una situación? Imagínense, ¿no? Estamos en el colegio, nuestra hija es tranquila, de un momento a otro se ve influenciada por las amiguitas, y ojo, ahí vemos que ya un grupito de ellos están por malos, como se dice, mal influenciados, y están por caminos que no deben, porque imagínense de que ya jovencitas de 14 años ingiriendo bebidas alcohólicas. ¿Cómo nosotros actuar frente a eso? ¿Cómo nosotros decirles a nuestros hijos que no deben? Porque nosotros como padres decimos que no, pero para ellos es como si uno le dijera que sí. ¿Cómo nosotros afrontar eso? No está en lo que nosotros digamos, ¿no?, sino está en lo que nosotros hagamos. Muchas de las veces no es la conducta del adolescente, igual como puede ser la conducta del niño, sino está en la conducta del adulto frente a lo que hace o dice el niño o el adolescente. Sí, señor, quede claro. No está solo en lo que hace o dice el niño o el adolescente. Está en lo que hacemos y decimos nosotros como adultos, porque se supone que nosotros estamos frente a ellos, se supone que somos los líderes, se supone que somos los conductores y hay un rol que cumplir. En consecuencia, el qué hacer está dado en dos aspectos. Primero, una relación de pareja tiene que ser funcional, y ahí tenemos
e intervenir padre y madre. Ambos progenitores tienen que estar comprometidos con el desarrollo. ¿O quién hace sus funciones? Muchas de las veces, porque hablamos también de hogares monoparentales, hablamos de hogares de segundo compromisos, etcétera, etcétera, pero quien hace las funciones y cumple un rol, quien asume su responsabilidad, debe de trabajar de manera conjunta. En este caso hablamos nosotros por ello de padres, del mismo modo del colegio. ¿Para qué? Para que podamos desarrollar una disciplina consistente, pero una disciplina consistente no es una disciplina vertical, es una disciplina negociada. Como dice usted, doctor, si uno de los dos pone el castigo, el otro no debe interferir. Efectivamente, tenemos que hablar el mismo lenguaje, porque si somos padres y somos pareja y funcionamos de dos, de hecho que debemos de hablar el mismo lenguaje. No puedo desautorizarla. Ella no me puede desautorizar, o puede pero no debe. Si hay diferencias en las estrategias, las iremos limando de manera más, digamos, cuidadosa. ¿Por qué? Porque nadie nace aprendido. Señor padre de familia, nosotros no nacemos en la vida con un ABC bajo el brazo, el ABC de la familia. Lo construimos, lo elaboramos. Y si tenemos hijos adolescentes, que ellos sigan siendo partícipes de las normas de conducta, de las reglas, de lo que nos ayuda a diferenciar de lo blanco de lo negro, de lo bueno de lo malo. En consecuencia, deben ser partícipes incluso de ellos de las estrategias a desarrollar, la desmodificación. Como dice usted, ¿no? En los hogares donde tienen un segundo compromiso, a veces el padre, como se puede decir, en ese momento que se da, tiene temor también de corregir a un hijo tal vez que no es el que él podría tener todos los derechos, ¿no? Y a veces las madres tienden a sobreproteger demasiado y muchas veces se dejan manipular, doctor. Naturalmente, pero así como existen mitos, vamos a hablar de una falsa creencia. Un nuevo compromiso implica una nueva responsabilidad con el paquete completo, si me lo permites. ¿Qué significa? Significa que nosotros como adultos asumimos una responsabilidad conjunta y nosotros no podemos seguir creyendo de que qué va a pensar él porque no soy su padre biológico, de que qué va a pensar ella porque no soy su madre biológica. No, señor. Ambos tenemos que cumplir una responsabilidad como tal, porque no solamente se trata del representante biológico estar enfrente, sino se trata de aquella persona que va a encarnar lo masculino. Así como la madre encarna lo femenino para la vida, el padre encarna lo masculino. Y si estamos en un nuevo compromiso, pues tengamos la felicidad de contar, en el mejor de los casos, con dos padres en lugar de uno, y podamos sumar experiencias. Se supone que de alguna u otra manera, si se llega a un nuevo compromiso, es porque se han limado muchas asperezas y se ha llegado a trabajar en más fortalezas que debilidades. Claro, porque imagínense muchas veces un padre que en ese momento tiene esas funciones, no sin ser su hijo, como se puede decir, de sangre, pero tiene mucho más cariño y mucho más apego, y a veces las madres erróneamente quitamos toda esa responsabilidad, ese respeto que pueden tener los hijos hacia ellos y pueden cumplir muy buena labor. Claro, no solo muy buena labor, sino muchas de las veces suelen cumplir una labor más responsable, más consecuente. ¿Por qué? Porque de hecho que hay un esmero mayor, ¿no? Así que, señor padre de familia, señora madre de familia, en casa tenemos hijos, futuros ciudadanos, ángeles que necesitan devolver a la vida, ¿no?, como personas con mayores condiciones que las nuestras. ¿Por qué? Dijimos alguna vez y lo vuelvo a repetir, las ramas deben de superar al tronco. Y esa es la labor de nosotros como padres de familia frente a nuestros hijos. Nosotros también como padres debemos de superarnos para que los hijos quieran alcanzarnos y esa superación sea más allá. Doctor, y últimamente los adolescentes están empezando, como ya hemos mencionado antes, a ingerir bebidas alcohólicas muy temprano. ¿Cómo nosotros los padres podemos actuar? Porque a veces nosotros, como él me decía, decimos no, pero ellos a veces el grupo mismo se influencia. ¿Cómo trabajar si nuestro hijo nos cuenta a nosotros? ¿Cómo trabajar también? Porque nosotros tenemos que asumir la responsabilidad con los otros niños también. ¿Cómo nosotros debemos afrontar eso? Decirle al papá del niño, al colegio para que haga charlas. ¿Cómo? Porque ahí, imagínense, se van a lugares que ellos buscan su privacidad, ingieren bebidas. Usted sabe que las jovencitas muchas veces pierden rápido la noción y ahí entran a tallar muchas otras situaciones que podría llevar lo que es a un embarazo. ¿Cómo hacerle a esos jóvenes ver que esa es una situación de riesgo? Naturalmente, volvemos al inicio. Tenemos que trabajar de manera conjunta, no solo en normas, reglas, valores, etcétera, etcétera,
tenemos que trabajar como personas que necesitamos salir adelante. Una nueva generación debe ser en base a una alianza estratégica donde todos debemos ir hacia la misma dirección. Los colegios, por ejemplo, están desarrollando las llamadas escuelas de familia. Invitan muchas de las veces especialistas. Pero las cuales padres no asisten en su mayoría. Bueno, ya esa es una situación, claro, de desinterés. Entonces, el alcance primario tendría que ser que el padre se involucre, participe, señor padre de familia, acérquese usted no solamente porque la institución educativa lo llama, sino acérquese usted sin necesidad de que lo llame. Eso ya es un primer referente de responsabilidad y compromiso. Y así lo que es, en 3 palabras, los que son las conductas de riesgos, mayormente en los jóvenes, en los adolescentes, que nosotros debemos tener en cuenta. ¿Cuáles serían? Hablamos del embarazo precoz o temprano, número 1. Hablamos de la salud mental, los cuadros depresivos, hay ansiedad, angustia y depresión, y los accidentes automovilísticos. Son 3 aspectos importantísimos y llegamos a algo que gracias a Dios está disminuyendo, porque existen 2 millones de adolescentes infectados con VIH y otros, otras condiciones de enfermedad sexual. Aunque el número de muertes ha reducido hacia un 30% por la innovación, la ciencia, la tecnología y las vacunas. Es otro de los riesgos que venía galopante y a los cuales los adolescentes no están exentos. Muertes por accidentes automovilísticos, embarazos precoz, ansiedad, angustia y depresión dentro de los trastornos clínicos en el desarrollo adolescente y finalmente enfermedades de transmisión sexual. Y hablamos de cuantiosos. Porque nosotros como padres también tenemos que participar, no solamente dejar que tal vez una niñera, que la persona que lo cuida a tu hijo, porque hay muchos, doctor, que trabajan y a veces no se involucran directamente, llegan cansadas y no le dan el tiempo debido a los niños, ¿no? Entonces, esos son riesgos, son conductas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y ya lo saben, nunca también a ti, mami, si tienes a alguien a tu lado que no es el padre de tu hijo, pues dale esa responsabilidad, dale para que de esa manera pueda también cumplir y no dejar de quitarle la autoridad, como se podría decir, ¿no? Entonces, doctor, el mensaje para todos los padres, ya que estamos ya terminando el programa. El mensaje no solamente va para todos los padres, sino también para los hijos adolescentes. Primero y principal, el adolescente, todo adolescente debe de contar con un proyecto de vida, pero un proyecto de vida centrado en el desarrollo de todas sus capacidades, postergando para más adelante la maternidad o paternidad. Ese sería el mensaje del día de hoy, centrarse en un proyecto de vida que nos aleje de los riesgos y que postergue para más adelante, cuando ya estén en concreción, cuando seamos maduros en los diferentes aspectos, la paternidad. Por eso ya hablaríamos de paternidad responsable y no embarazo precoz.